Muy bien, para seguir con el estudio de las distintas trayectorias mediante las cuales un sistema puede realizar o recibir trabajo, vamos a ver una nueva condición. Vamos a ver qué pasa con el trabajo a temperatura constante, lo que llamamos proceso isotérmico, ¿no? Isotérmico y aclarando cuasi estático, o sea, de nuevo vamos a considerar que nuestro sistema va cambiando de estado de manera paulatina en infinitos pasos infinitesimales, ¿no? En particular en el trabajo isotérmico y en el adiabático que vamos a estudiar después es muy importante aclarar que las condiciones son cuasi estáticas porque de otra manera las fórmulas para calcular ese trabajo se modifican. Bien, ¿cómo logramos que nuestro sistema intercambie calor y trabajo con el entorno si lo hacemos de manera isotérmica? Para idealizar un poco el procedimiento, pero tratar de acercarlo a la realidad, vamos a considerar que nuestro cilindro, aquel que contiene el gas que se expande o se comprime, está sumergido en un recipiente. Esto por supuesto es una idealización, que tiene una masa muy grande de agua a una temperatura dada. Esta masa de agua es la aproximación real a un ideal de lo que sería un termostato. O sea, el agua va a cumplir la función de termostato. ¿Qué es un termostato? Termostato es un cuerpo con una capacidad calorífica infinita. O sea, es un cuerpo capaz de absorber cantidades en principio infinitas o liberar cantidades en principio infinitas de calor sin modificar su temperatura. Eso evidentemente no existe. O sea, cualquier cuerpo que intercambia calor sin sufrir un cambio de fase modifica su temperatura. Ahora, si consideramos que la masa es lo suficientemente grande, podemos despreciar esos pequeños cambios de temperatura. El agua cumple desde el punto de vista práctico con algunas de estas condiciones. El agua es una de las sustancias, primero, abundante, barata y con un calor específico muy alto. Con lo que una masa muy grande de agua, multiplicada la masa por el calor específico, obtenemos la capacidad calorífica del sistema. Una masa de agua muy grande, les decía, con un calor específico tan alto como el que tiene el agua, podemos considerar que se comporta como un termostato. O sea que si es muy grande esa masa con respecto a la masa del sistema que estamos estudiando, el efecto de termostato prácticamente lo tenemos garantizado. Nuestro cilindro contiene, por supuesto, su émbolo. El émbolo permite la expansión y la compresión del gas, y dentro de ese cilindro tenemos nuestro gas que, recuerden, acá borramos la aclaración, pero siempre estamos hablando de gases ideales, ¿sí? No gases reales, sino gases ideales o aquellos que se comportan como ideales por estar a una temperatura relativamente alta y a una presión relativamente baja. Bien, vamos a suponer que lo que queremos es que se expanda ese gas. Ese gas está confinado por el émbolo y por la presión externa. O sea, el émbolo está en equilibrio porque la presión interna del gas es igual a la presión externa. Entonces, si queremos que el gas se expanda, vamos a tener que reducir la presión externa, ¿sí? Porque, recordemos, está en un termostato, está a una temperatura fija, ¿sí? A una temperatura T que es constante. Entonces ya no podemos aspirar a que al elevar la temperatura el gas se dilate debido a esa elevación de la temperatura y por lo tanto su presión interna va aumentando a medida que la temperatura aumenta y va, digamos, superando, venciendo la presión externa que evita que el émbolo se mueva. En este caso la temperatura no va a cambiar. Entonces la única manera que tenemos de que el émbolo suba es reducir la presión exterior. Para reducir la presión exterior vamos a recurrir a otra idealización. Acá la vamos a representar de manera muy grosera. Vamos a suponer que sobre este émbolo tenemos una serie de pesas. Esas pesas ejercen un peso, y ese peso, que es una fuerza distribuido por la superficie del émbolo, constituye la presión que sostiene el gas.
Entonces, el experimento consiste, experimento mental, en retirar una pesita, otra pesita, ir retirando todas las pesas del émbolo, y a medida que retiramos las pesas, el émbolo va ascendiendo porque la presión en la parte superior, o sea, la presión externa, va disminuyendo. ¿Sí? Vamos a representar lo que sucede con el gas en un diagrama PV, porque va a ser mucho más claro el estudio de todo el proceso. Recuerden que se trata de un proceso isotérmico cuasi estático, por lo tanto, la temperatura constante, esta temperatura constante, la podemos representar en un diagrama PV con una rama de hipérbola equilátera. Vamos a representarla como línea punteada. Tiene una forma de hipérbola que corresponde a esa temperatura que dijimos que era constante. Temperatura constante. O sea, todo el proceso, si es cuasi estático, va a transcurrir recorriendo esa isoterma. En este caso lo que vamos a hacer es el estudio de la expansión del gas. Vale lo mismo, pero con los signos cambiados para la compresión. Siempre elegimos la expansión como ejemplo base, y después para la compresión lo que se invierten son las flechas que indican el sentido del proceso y por supuesto el signo del trabajo. Vamos a suponer que tenemos nuestro gas en el estado 1. Se encuentra aquí. El estado 1. Y ahí comienza la expansión. O sea, retiramos una pesita y disminuimos una presión en una proporción correspondiente al peso que ejercía esa pesa sobre el émbolo. Disminuyó la presión. Retiramos una pesa, disminuye la presión. Al disminuir la presión externa, la presión interna del gas pasa a ser superior a la presión externa y el gas se dilata, o sea, el gas se expande. No es una dilatación térmica, es una expansión debido a la disminución de la presión externa. O sea que disminuye la presión y aumenta el volumen. Pero como tenemos el sistema en un termostato, la temperatura vuelve al valor original. Retiramos otra pesa. Otra vez disminuye la presión. Disminuye la presión y otra vez, al disminuir la presión, va a aumentar el volumen. Y de nuevo, como el sistema se encuentra sumergido en un termostato, el estado final está a la misma temperatura que el estado inicial. Y así sucesivamente, podemos ir retirando todas las pesas hasta completar la expansión. Ahora, claro, ustedes me dirán, pero esto tiene muy poco de cuasi estático, porque acá el trabajo, recuerden que el área que queda debajo de las curvas en un diagrama PV corresponde al trabajo de expansión o de compresión. Si aumenta el volumen de expansión, se disminuye el volumen de compresión. Acá lo que estamos dibujando es una escalerita, ¿no? O sea, baja la presión, aumenta el volumen, baja la presión, aumenta el volumen, y así sucesivamente. El área que va quedando, en realidad, nuestra curva es una escalera que tiene escalones. O sea, estaríamos, sí, los puntos finales de cada una de las etapas corresponden a la isoterma, pero el proceso está ocurriendo a saltitos, no está ocurriendo de manera suave. O sea, no sería un proceso cuasi estático. ¿Cómo lograríamos que ese proceso se hiciera cuasi estático o se aproximara a cuasi estático? En lugar de ponerle pesas, ponerle cosas más pequeñas, ¿no? Ponerle, no sé, municiones, granitos de arena, granitos de harina, de tal manera que cada granito corresponda a lo que sería una pesa. O sea, si en lugar de pesas ahí le colocamos medio balde de arena y empezamos a retirar granito por granito, vamos a tener una escalera, pero los saltitos, los escalones van a ser mucho más pequeños, es más, van a ser imperceptibles, ¿sí? En el caso ideal, esas pesas tienen una masa infinitesimal y por supuesto, para provocar la expansión necesitaríamos retirar infinitas pesas de masa infinitesimal. Esa es una idealización, eso es imposible de realizar, pero eso nos llevaría a que estos escalones fueran lo suficientemente pequeños como para ser infinitesimales.
y por lo tanto el trabajo de expansión sería una curva muy suave que recorrería la isoterma todo el tiempo. Entonces imagínense que los escaloncitos son tan pequeños que el trazo de la curva correspondiente a la expansión de este gas me queda comprendido dentro del grosor de ese trazo, me queda la escalerita, ¿sí? O sea que ya no tendríamos, supongan que este es el estado 1, vamos a señalar bien la punta de la flecha, y este es el estado 2 del sistema, ¿sí? El estado inicial y el estado final. Si lo hacemos en pasos discretos, el área que queda debajo de la curva sería el área que queda debajo de esta escalera. Pero si los escalones se hacen lo suficientemente pequeños como para que sean imperceptibles, en realidad el área que queda debajo de la curva isoterma es lo que corresponde al trabajo de expansión. O sea que, de nuevo, nos encontramos con un diagrama PV, con un proceso representado con una flecha que va de un estado inicial a un estado final, que tiene una geometría determinada, y que por lo tanto va a tener una ecuación determinada, y que barre un área cuya superficie, el valor de esa superficie, corresponde al trabajo de expansión-compresión. En este caso negativo, porque es una expansión. En el caso de que fuera una compresión, o sea, si le agregáramos pesas en lugar de retirarlas, lo comprimiríamos isotérmicamente. El sentido de la flecha iría en sentido contrario, o sea, iría en el sentido de la disminución de los volúmenes, y ahí le atribuiríamos un signo positivo al trabajo. Tengan en cuenta que durante todo el proceso el sistema está realizando trabajo, o sea, está consumiendo energía. Realizar un trabajo implica un gasto de energía, pero la temperatura permanece constante. Si el sistema está realizando trabajo y la temperatura permanece constante, la variación de energía interna de ese gas que estaba dentro del cilindro es cero, porque la temperatura no cambió. Acuérdense que para un gas ideal la energía interna, la variación de energía interna depende exclusivamente de que existan cambios de temperatura. Si no cambia la temperatura, no cambia la energía interna. Así que en un proceso isotérmico, delta U vale cero. Esta es una de las esencias de un proceso isotérmico. O sea, la variación de energía interna vale cero en el trabajo de expansión, compresión isotérmico. Por lo tanto, recuerden, el primer principio de la termodinámica nos decía que la variación de energía interna es igual a la suma del calor intercambiado más el trabajo realizado. Y tenemos que la variación de energía interna vale cero, porque el proceso es isotérmico. Y que el trabajo es un trabajo de expansión, o sea, el área que queda debajo de esta curva corresponde al trabajo de expansión. Trabajo de expansión. Y el trabajo de expansión, por definición, por convención, es negativo, o sea, es menor que cero. Es decir, que el trabajo de expansión, el trabajo en este caso, es negativo. La variación de energía interna es nula. La única manera de que un sistema tenga una variación de energía interna cero con un trabajo negativo, o sea, realizando trabajo, es que el calor que le vamos a sumar a ese trabajo sea igual en valor absoluto, pero positivo, que sea el opuesto. ¿Sí? Entonces, este calor positivo más este trabajo negativo, que tiene el mismo valor absoluto, al sumarlos, me van a dar cero, y el sistema va a mantener su energía interna incambiada. Quiere decir que si el calor es positivo, durante todo el proceso está fluyendo desde el agua hacia el cilindro, o sea, el cilindro tiene que tener paredes conductoras que permitan esto, está fluyendo calor. O sea, el calor es cedido por el agua del termostato, que mantiene su temperatura porque es un termostato, porque tiene una gran capacidad calorífica, o sea, cede calor sin modificar su temperatura, es una masa muy grande de agua, y ese calor es absorbido por el sistema, absorbido por el gas, y utilizado íntegramente para realizar trabajo. ¿Sí? O sea que todo el calor que recibe el sistema, positivo, se transforma en trabajo realizado por el sistema sobre el entorno, sobre el ambiente, negativo. El resultado para el sistema es que no se quedó con nada de energía de la que recibió. Toda la energía que recibió en forma de calor se la gastó realizando trabajo. Y su variación de energía interna entonces es cero.
Calcular este trabajo de expansión o compresión implica calcular el valor del área que queda comprendida debajo de la curva. En este caso, la figura que queda barrida por esa curva, la figura geométrica, no es una figura geométrica regular. Se parece a un trapecio, pero este lado del trapecio es curvo, no es recto, por lo tanto podríamos aproximarlo calculando la superficie de un trapecio, pero tendríamos importantes errores. Esto se puede determinar utilizando integrales. Hay una deducción de cómo vamos a llegar a la fórmula que vamos a ver enseguida, que se basa en integración para poder determinar, utilizando las variables presión y volumen, el área que queda comprendida debajo de la curva. No vamos a ver la deducción, acepten como buena esta fórmula. El trabajo de expansión-compresión isotérmico se calcula como el opuesto menos n, menos n, cantidad química, por R, constante de los gases, por T, temperatura absoluta, temperatura en Kelvin, por el logaritmo neperiano del cociente entre el volumen final y el volumen inicial. En este caso el volumen final es 2 y el volumen inicial es 1, y el volumen final es mayor que el volumen inicial, pero si fuera una compresión, siempre es el volumen final el que va en el numerador y el volumen inicial en el denominador. En una compresión, el volumen final sería 1, si fuéramos de 2 a 1, sería 1, y sería menor que el volumen inicial, que sería en este caso 2. Esta es la fórmula general para el cálculo del trabajo isotérmico cuasi estático. Así que recuerden qué es lo que representa cada cosa. N es la cantidad química, cantidad de sustancia, número de moles, su unidad es el mol. R es la constante de los gases. Recuerden que la constante de los gases tiene un valor preciso, está relacionado con la constante de Boltzmann y con el número de Avogadro, como vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene un valor que, si queremos trabajar en unidades del sistema internacional, vale 8,31 joules dividido mol por Kelvin, o 8,31 joules, mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1, que es otra forma de escribirlo. Si utilizan este valor de R, el trabajo lo van a obtener en joules. Si utilizan las otras unidades, van a obtenerlo en torr por litro, atmósfera litro, que si bien son unidades de energía, no son las unidades habituales. T es la temperatura, pero la temperatura absoluta. Temperatura absoluta, la temperatura en Kelvin. No se les ocurre en un cálculo incluir la temperatura en Celsius, porque lo único que van a hacer son cuentas, pero el resultado va a ser malo, va a estar equivocado. Y finalmente N, bueno, representa el logaritmo natural, los logaritmos en base logaritmo del cociente entre volumen final y volumen inicial. ¿Sí? Volumen final y volumen inicial creo que no necesitan más explicación. Fíjense que si no hubiera expansión ni compresión, o sea, esto es tremendamente coherente, ¿no? Si no hay expansión ni compresión, el volumen final y el volumen inicial son iguales. Por lo tanto, al dividir volumen final sobre volumen inicial, vale lo mismo, el cociente me va a dar 1. Si el cociente me va a dar 1, el logaritmo de 1, logaritmo neperiano, logaritmo en cualquier base, el logaritmo de 1 es 0. Y 0 multiplicado por todo lo demás me va a dar 0, el trabajo va a ser 0. O sea, cuando no hay cambio de volumen, cuando hay una variación en el volumen, no hay trabajo. Sea ese isotérmico, isobárico, independientemente de la trayectoria. Si el volumen final es mayor que el volumen inicial, que es este caso, tenemos una expansión, el cociente, volumen final sobre volumen inicial, nos va a dar positivo. ¿Sí? Bueno, el cociente nos va a dar positivo de cualquier manera. El cociente en realidad va a dar mayor que 1. Si el volumen final, por el volumen siempre son positivos, no va a dar volumen negativo. Si el cociente nunca va a dar negativo. Pero si el volumen final es mayor que el volumen inicial, el cociente me va a dar positivo, por supuesto, porque no puede dar otra cosa, pero va a dar mayor que 1.
Y recuerden que los logaritmos, la función logarítmica tiene el 0, o sea, la función logarítmica se anula para x igual 1. Para valores mayores que 1 el logaritmo es positivo, para valores menores que 1 el logaritmo es negativo. Y no existe para valores negativos. ¿Tá? O sea que si el volumen final es mayor que el volumen inicial, el cociente es mayor que 1 y por lo tanto el logaritmo es positivo. Logaritmo positivo multiplicado por la temperatura en Kelvin, que es positiva siempre, multiplicado por R, 8,31, positivo, multiplicado por N, cantidad química, positiva, pero tiene un signo de menos adelante. Por lo tanto, al final me queda todo negativo. Todo positivo, pero como tengo el signo de menos, no olviden nunca este signo de menos acá, ¿sí? Me va a dar negativo, y está bien que me dé negativo por trabajo de expansión. Volumen final mayor que volumen inicial, W negativo. Volumen final mayor que volumen inicial implica que el trabajo va a ser negativo, cosa que no es nada nuevo porque ya lo vimos en el trabajo isobárico. Estamos simplemente recapitulando y repasando cosas que tienen que demostrar que todo esto tiene coherencia, o sea que se va dando siempre aplicando los mismos criterios. ¿Qué pasa si el volumen final es menor que el volumen inicial? El cociente va a dar menor que 1. Si el numerador es más chico que el denominador, al dividirlo me va a dar menor que 1, 0, algo. ¿Ah? Si me da 0, algo, menor que 1, el logaritmo va a ser negativo. Y bueno, negativo, 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 todo este producto me daría negativo, pero tengo un signo de menos adelante, por lo tanto el trabajo me va a dar al final positivo. Quiere decir que si el volumen final es menor que el volumen inicial, que es el caso de una compresión, el trabajo va a ser mayor que 0. ¿Ah? Y bueno, esto es general para una expansión, sea isotérmica o no, y esto es lo general para una compresión, cualquier tipo de compresión tiene estos signos. El trabajo en una compresión, en una expansión, van a ser siempre negativos y siempre positivos, pero acá lo que estamos viendo es que vuelve a cumplirse. ¿Sí? Y esto, bueno, sería lo esencial para el trabajo de expansión-compresión en condiciones isotérmicas, o sea, a temperatura constante.